Hola, el tutorial de hoy es para enseñarles a hacer el paso a paso de este fondo. Es un fondo muy sencillo, realmente es muy fácil de hacer, pero sí me han pedido mucho que enseñe a hacer este fondo. Entonces empecemos con el paso a paso. Bueno, yo voy a trabajar, vamos a hacer una mochila completa, pero quiero empezar por el fondo porque las personas se confunden un poco. Voy a trabajar hilo crochet en doble hebra porque es un hilo muy delgado. Entonces estoy trabajando hilo crochet delgado, entonces voy a agarrar 2 hilos por color y voy a trabajar 4 colores: amarillo, naranja, blanco y negro. Empezamos con 4 cadenetas. Siempre me gusta empezar los fondos con 4 cadenetas porque el punto mágico o punto deslizado o punto corrido, bueno, en fin, tiene muchísimos nombres, se me hace demasiado débil para una mochila. Una mochila es un trabajo para muchísimo tiempo, muchos años de uso, entonces esto se me hace muy débil para empezar una mochila. Entonces yo la empiezo con 4 cadenetas, 1, 2, 3, 4 cadenetas, la cierro con un círculo, o sea, formando un círculo con un punto deslizado. Acá, la cadeneta 1, ahí. Voy a hacer una cadeneta, pero esta la hago solo para agarrar estos hilos. Si ustedes están trabajando sin los hilos de el hilo alma, no es necesario hacerla. ¿Listo? Entonces hago una cadeneta para que me queden agarrados los hilos y voy a empezar a trabajar dentro del círculo, no por fuera por las cadenetas, sino dentro del círculo. Acá voy a hacer un punto bajo, 2 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y tengo espacio para un punto más, pero voy a alar primero estos hilos. Es muy importante que no los cortemos, sino que los ocultemos así, alando los hilos suaves sin irlos a tirar de un todo. Ahí, para que no se noten. Hago un punto más. También es importante guardar la punta del hilo con el que estamos trabajando. Acá acabo de hacer el punto número 10 y vamos a empezar a trabajar por encima de la cadeneta, acá por esta pestañita. No vamos a agarrar el punto aquí por el medio de los puntos, no, vamos a trabajar por encima de la cadeneta, aquí agarrando la pestaña. Aquí la agarré ya bien, la pestaña, esa pestaña es la que vamos a agarrar y por ahí vamos a trabajar. Esta vuelta voy a hacer 2 puntos en uno, 1 y 2. Toda esta vuelta se va con aumentos, que esta es la segunda vuelta, entonces son 2 puntos en cada cadeneta. Yo voy a adelantar 6 vueltas, entonces les explico. La primera hicimos todos los puntos que nos dio el espacio del círculo, en este caso a mí me dieron 10 puntos. La segunda vuelta estoy haciendo 2 puntos en cada punto, recuerden, agarrándome de acá de encima de la cadeneta. Miren, clavo la aguja, me agarro de esa pestaña y hago 2 puntos ahí. Esta es la segunda vuelta. En la tercera voy a hacer un punto normal y en el siguiente punto hago el aumento. En la cuarta voy a hacer 2 puntos normales y en la tercera hago el aumento. La quinta voy a hacer 4 puntos normales y en el quinto punto voy a hacer el aumento.
¿Listo? Entonces hagámoslo hasta la vuelta número 5 y ya nos vemos. Bueno, yo adelanté la vuelta 6 y 7. Recuerden que les dije que hasta la vuelta 5, pero quise adelantar hasta las 6 y 7 porque ya vamos a meter el siguiente color. Yo hice la vuelta 6 y la vuelta 7 haciendo aumentos cada 5 puntos. Cada 5 puntos estoy haciendo los aumentos en la vuelta 6 y en la vuelta 7. Voy a meter el color amarillo. Recuerden que los puse desde el principio, entonces acá lo tengo. Simplemente voy a cambiar de color. Otra cosita, yo marqué las vueltas. Si ustedes no reconocen dónde termina su vuelta, yo reconozco perfectamente que acá termina mi vuelta. Si no lo reconocen, coloquen un ganchito. Con eso no se pierden para los aumentos. Por favor, cuenten. Yo sé que es un poco incómodo, pero estos son cosas muy importantes para el crochet. Siempre contar para los aumentos. Voy a cambiar de color y voy a hacer los aumentos cada 7 puntos. Mi último aumento es este, entonces empiezo a hacer un punto, 2 puntos en cada punto donde corresponde, 3, 4, 5, 6 y en este punto, el punto número 7, acá voy a hacer mi aumento. Tengo 7 puntos y hago mi aumento. ¿Listo? Eso es todo lo que vamos a hacer con el amarillo. Entonces yo voy a terminar esta vuelta y ya nos vemos para continuar. Voy a hacer 2 vueltas de amarillo. Pausa. Voy a hacer 2 vueltas de amarillo y voy a hacer los aumentos cada 7 puntos en esta y en la segunda vuelta con amarillo. Recuerden que estoy trabajando acá, agarrándome de acá de la cadeneta. No estoy haciendo puntada de cordón, que es agarrarme de acá de abajo. No, no, estoy trabajando acá, agarrándome de acá. Ahí estoy haciendo mi punto, que esto lo hago para poder sacar diseño, para que me quede también estas pequeñas líneas que me quedan. Yo sé que tengo muchos suscriptores que no les gusta estas líneas, pero son necesarias si usted quiere aprender a trabajar con diseño. Es necesario. Cuando ya sea una persona muy experimentada, puede empezar a tratar de sacar diseños con la punta de cordón. Por ahora estamos trabajando agarrando la pestañita, esta pestañita, ¿listo? Entonces adelantemos la vuelta, la primera vuelta amarilla y la segunda, haciendo aumentos cada 7 puntos y ya nos vemos. Bueno, yo ya terminé el fondo. Realmente no quise enseñarles más vueltas porque es muy sencillo. Recuerden que les expliqué hasta que metimos la primera vuelta amarilla y les dije que en la vuelta amarilla íbamos a hacer los aumentos cada 7 puntos. En la vuelta negra los hice cada 9 puntos. En la vuelta naranja los hice cada 11 puntos. En las vueltas negras lo hice cada 10 puntos. En estas 2 vueltas blancas hice los aumentos cada 13 puntos. Y en estas 2 últimas vueltas, acá tengo solo 2 vueltas, hice los aumentos cada 10 puntos. El fondo, cuando se hace así, de mochila guayú, queda tal cual como se los estoy enseñando. No es un error, no es que haya quedado algo mal. Si les enseño también tiene esta línea. Esta línea. Esa es una de las cosas que hace muy hermosos estos fondos. Es muy fácil de hacerlo, así que por eso no me enfoqué tanto en el paso a paso, porque lo que quiero es enseñarles el diseño que vamos a empezar. Yo hasta este punto tengo 240 puntos, ya la marqué, tengo 100 puntos hasta acá, 100 hasta acá y hasta acá tengo de 40 puntos, en total 240. A partir de la primera vuelta amarilla ya no marqué las vueltas porque pues se nota perfectamente dónde se termina cada vuelta. Entonces eso también quería explicarles. El motivo que voy a hacer hoy es de 240 puntos. En total tengo 240. Yo empecé una tercera vuelta blanca, pero la voy a hacer sin aumentos.
No haré ningún aumento para esta tercera vuelta porque ya tengo 240. Entonces la voy a hacer y ya nos vemos para empezar el diseño.